Le damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí con todos ustedes. Gracias a Dios por estar nuevamente aquí con este hermoso y fabuloso equipo para bendecir sus vidas como lo hemos estado haciendo durante ya a lo largo de esto oficialmente 11 meses. Bueno, pastor, buenas noches. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Qué bueno estar por aquí nuevamente compartiendo con esta poderosa audiencia, con esta gran familia. Gracias una vez más por estar allí apoyando esta poderosa emisora. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama el peligro del resentimiento. Vamos a ver por qué es peligroso tener resentimiento. Estoy seguro, hermano Manuel, que esta conferencia, que pareciera que cuando alguien escucha hablar, por ejemplo, de la presentación del tema, alguien pudiera decir, no, esto no es para mí. Esto será con otra persona, yo no tengo ese problema. Pero mire, vamos a profundizar de manera clara este tema para que todos los que están allí puedan de alguna forma ver si es que tienen resentimiento en su vida. Hoy vamos a pasar como una especie de escaneo, vamos a hacer como una radiografía y vamos a ver quién está presentando esta situación todavía. Y esto es una buena noticia que hablemos de esto hoy, porque si hay alguien que está atravesando o pasando por esta situación, déjeme decirle que hay que sanarse en el nombre del Señor. Y es una enfermedad muy silenciosa, pero bastante dañina. Sí, y hay otra cosa incluso tremenda, que ya la ciencia ya se dio cuenta que cuando una persona está teniendo este tipo de cosas, vienen repercusiones a nivel de la salud. Y bueno, eso no lo inventó la ciencia, ya eso estaba en la Biblia. Lo único que hizo la ciencia fue que lo descubrió, pero ya el Señor lo había establecido, las consecuencias que van a venir para las personas que efectivamente tienen este problema del resentimiento. Quiero abrir esta maravillosa conferencia con un texto bíblico y vamos a ir directamente al libro de los Salmos, Salmo 37, versículo 8. En esta versión lo diría de esta manera: deja la ira y desecha el enojo, no te incites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Cómo lo dice en esa versión? No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Exacto, ahí está más. Eso es lo peor que puedes hacer. Eso es lo peor que puedes hacer. Date tú cuenta que la ira viene por el enojo. Aunque aquí aparece en esta versión la palabra ira primero, pero ya todos entendemos que la ira se desprende de un enojo. Entonces, el Señor lo que está diciendo en esta versión es: deja la ira y desecha el enojo. Esas dos cosas son muy peligrosas. Entonces, en esta versión hace una mención de la palabra enojo, pero entendemos que el enojo posiblemente tiene que ver con resentimiento o es resentimiento. Pero vamos a arrancar de esta manera. El resentimiento, esto, mira, yo no sé, pero esto es muy importante que alguien lo anote, porque el resentimiento es la continuación de un sentimiento negativo. Una persona puede enojarse con otra y sentir odio o ira durante un tiempo. Ahí es donde estamos hablando del resentimiento, porque cualquiera pudiera enojarse en algún momento de su vida por alguna situación que alguien le hizo, pero pasado el problema no queda nada, claro. no queda dolor, no queda rencor, no queda nada, y efectivamente ahí no hay resentimiento. Escuchen esto: si dicho odio no cede a lo largo que van pasando los días, que pasan las semanas, que pasan los meses, tristemente algunos están contando años con esa misma situación. Y yo quiero que sepan algo importante. Ya cuando una persona está en ese nivel de resentimiento, eso no se cura solo. Con el tiempo lo que hace ese problema es agravarse, porque ya no fue algo momentáneo, un enojo que una persona tomó en algún momento por alguna situación, y ya eso quedó ahí. Pero si eso continúa en la próxima semana, en los próximos meses, ya no se va a curar solo. Ya necesita un trabajo para sanar eso. Pero vamos a continuar acá. El verdadero significado del resentimiento es un dolor moral, daño psicológico. Cuando hablamos de dolor moral, nos referimos a daño psicológico persistente provocado por una ofensa o injusticia recibida, que la persona no logra olvidar.
Te das cuenta que algo lo provocó y eso se mantuvo allí durante un largo tiempo. Ahí es donde está el problema, que la persona no logra olvidar. Ese problema sigue allí y mientras lo siga recordando, más se agrava la situación, más dolor siente la persona, más rabia, más resentimiento y todo ese tipo de cosas. Ahora, escucha esto, que la persona no logra olvidar, volviendo a sentir el agravio una y otra vez. Y encontré una cosa que me llamó la atención. La palabra resiente, generando sentimientos de amargura, enojo y hostilidad hacia quien causó el daño, es una emoción compleja ligada a experiencias pasadas no resueltas que pueden llevar a la hostilidad, frustración y agotamiento emocional si no se aborda, si no hay un trabajo para sanar, un perdón. Eso vamos a hablar más adelante. Pero hay algo que me llamó la atención con la palabra reciente, porque yo no sé cómo es el tema de la pronunciación, no sé cómo pronunciarlo, pero lo que me llamó la atención es que la palabra reciente con S tiene que ver con algo que pasó momentáneamente, muy cercano. Muy cercano. Y la palabra el resentimiento con S es un dolor que se experimenta. Y yo me quedé sorprendido con eso, no me había fijado. Reciente con C es algo que sucedió hace poco. Y reciente con S tiene que ver con un agravio, un dolor. Por eso es que la palabra está compuesta, reciente. Está volviendo a tener esa sensación negativa nuevamente. La repite, pues. La repite. Como si hubiese pasado hace poco. Ajá, como si hubiese pasado hace poco. Pero vamos a aclarar un poquito mejor esto. El resentimiento es una palabra que procede del latín, fruto de la suma de tres vocablos. Número uno, el prefijo re, que es sinónimo de repetición. El verbo sentiré, que equivale a sentir, ¿ve? Y el sufijo miento, que es resentimiento, que es la última palabra, que puede traducirse como medio. Entonces, reciente, la clave está en el prefijo re, que indica que el resentimiento se experimenta de nuevo, una y otra vez. Mire, esto se va a poner sabroso porque le voy a decir algo. Cualquier persona que ahora mismo me esté escuchando posiblemente tiene problemas con esto. Yo creo que la mayoría de las personas hemos pasado Es por eso. difícil encontrar a alguien, escuche esto. Nosotros decíamos antes de comenzar esto que alguien posiblemente al escuchar el nombre, el resentimiento, cualquiera pudiera decir, no, eso no es conmigo. Yo estoy curado de eso. Pero volviendo a repetir lo que estaba explicando, el resentimiento es un sentimiento negativo que constantemente se repite dentro de nuestra mente, nuestras emociones, está eso ahí, y tiene que ver con un daño moral que decíamos que es un daño psicológico, provocado por una ofensa o una injusticia recibida. Ese es el problema. Por eso decimos que cualquier persona pudiera estar experimentando ya, en tiempo real, ahorita mismo, cualquier problema con algo porque de repente alguien le dijo algo que no le gustó, y eso fue hace días o hace semanas, y la persona no se le quita ese sentimiento negativo hacia esa persona por lo que esa persona le dijo o por lo que esa persona le hizo, y ese sentimiento negativo se repite en su mente, piensa en eso, y atención, ahí eso pudiera ser muy peligroso, porque cuando estás volviendo a repetir el mismo sentimiento negativo dentro de ti, no lo puedes olvidar, ahí posiblemente está pasando algo complicado. No sé si alguien está notando por ahí, pero sería bueno notar esto. Resentir significa sentir dolor, molestia o disgusto por algo, ya sea un daño físico, pasado o una ofensa emocional. Quiero que vayamos a leer en el libro de Levítico, Levítico 19, versículo 18, para que tengamos una idea cuál es la opinión de Dios, qué piensa Dios, qué estableció en su palabra con relación a este tema que estamos hablando. ¿Cómo dice? En esta dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Porque una persona con rencor acumula.
un deseo de venganza por ese rencor, por eso que alguien le hizo. Y yo me quedo sorprendido porque esto lo veo mucho en el pueblo de Dios. Cuando alguien le hace algo a alguien y a esa persona le pasa algo, la persona dice, eso le pasa por meterse con un hijo de Dios. ¿No has escuchado esto en algún momento? Sí, muchísimo. Porque la Biblia dice que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y el Señor hizo justicia. Hermano, nosotros hemos descontextualizado la escritura en ese sentido. Eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia con relación a esto. Ahorita vamos a abordar eso un poquito más profundo para que tengamos una idea de que nosotros hemos estado equivocados, producto del deseo de venganza, producto del rencor. Lo que nosotros tenemos que ver es lo que Dios dice con relación a esos sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ni te vengarás, ni guardarás rencor, ninguna de las dos, ni deseos de venganza, ni rencor, nada de eso. Es la recomendación que hace Dios. ¿Sabes qué? Escuchaba una historia real, justamente esta mañana, que en el año 2004 una mujer iba conduciendo su carro en una autopista en los Estados Unidos. Y en sentido contrario, o sea, en la línea contraria, venían unos muchachos que habían robado un carro en un supermercado. Uno de los muchachos se le ocurre agarrar un pollo congelado que traía y lanzarlo. Y se lo lanza al carro que viene, que en este caso es el de esa mujer. Bueno, estamos hablando que ese pollo congelado rompe el parabrisas, le da en la cara a la mujer, el carro se voltea, ocurre un accidente. A resumidas cuentas, la mujer tiene fractura en toda la cara. Estuvo en terapia intensiva, la operan, vienen los meses, el proceso de recuperación, a los muchachos los agarraron presos. El día que le toca pararse en el juicio, en el jurado, ya esperando la sentencia, después que sea todo el juicio, y solamente se espera que la jueza dé la sentencia, porque ya todo estaba listo. La jueza se le ocurre darle la palabra a la mujer. La mujer se levantó y dice, mire, yo solamente les tengo que decir una sola cosa, y es que yo personalmente perdono a este muchacho y yo retiro todos los cargos que hayan en contra de él. Una parte de la sala hizo silencio y una parte de la sala se alborotó. Entonces la jueza dice, no entiendo. Mujer, tú estuviste al borde de la muerte, estuviste en coma, todo tu rostro fue desfigurado, fue reconstruido nuevamente. Entonces le dice, sí, pero es que yo no voy a ganar nada con que él vaya preso. Ya el daño fue hecho. Gracias a Dios, estoy aquí delante de ustedes. Logré recuperarme, estoy aquí. Y estamos hablando que el muchacho le iban a dar, tenía 17 años de edad, y le iban a dar 25 años de cárcel. Estamos hablando que ese muchacho iba a salir a los 42 años de edad. Entonces ella dice, yo retiro todos los cargos y yo siendo la agraviada, pido libertad para este joven. Todo el mundo se vio la cara y la jueza dice, bueno, está bien, aceptamos porque usted es la agraviada. Y dice, pero le vamos a dar 6 meses. De 25 años se lo redujeron a 6 meses en libertad condicional, cumpliendo lo que es trabajo social y toda esta parte. ¿Qué pasa? Cuando ella va saliendo, cuando termina el proceso, viene saliendo el muchacho y ella dice, yo fui la última persona, la primera y la última persona que lo abrazó antes de salir de ese jurado. Y ella le dijo, Señor, usted me acaba de cambiar la vida. Entonces, cuando ella sale, lo abraza, lo perdona y todo esto, cuando ella sale, afuera están los medios de comunicación. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú haces eso? Y ella le dice, mira, muy sencillo, porque ese muchacho tiene 17 años y yo, si le permitía que lo condenaran a esos 25 años, lo iba a mantener en mi radar emocional, por todo el resto de mi vida, y él me iba a mantener en su radar de odio y resentimiento el resto de su vida. Entonces yo necesito limpiar mi radar de lo que me traiga un sentimiento de culpa. Y yo creo que ese muchacho se puede regenerar. Fue una falla, fue una aventura de muchacho. Gracias a Dios estoy vivo, vuelvo y repito. Pero yo necesito mantener mi radar limpio. Y al igual que también necesito enseñarle a él con esto que hice, que es necesario que tu radar emocional, espiritual se mantenga limpio. Wow. Y fíjate lo que viene a continuación. Cada vez que recuerdo esa situación desagradable, esa persona que me hirió, que me hizo algo, es como volver a revivir las mismas emociones o sensaciones. Esas situaciones
o personas son como anclas que cargo, sin duda hacen más pesada mi vida. Y era lo que tú explicabas cuando aquella mujer decía que no quería que en su radar estuviera un sentimiento, un recuerdo hacia un tema, una situación que vivió, que fue crítica, y eso es lo que está pasando. Y el resentimiento es un daño psicológico, lo decíamos, que se produce como consecuencia de una ofensa. La persona que la sufre no logra olvidar esa ofensa, ese sentimiento va acumulando un rencor y hostilidad hacia quienes causaron el daño. Vamos a ver un texto bíblico interesante allí en Proverbios 18, versículo 19. En esta dice, tengo dos opciones aquí muy buenas. Dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Dios mío. Y la otra dice, es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Mira cómo lo describe esta versión. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. A mí me llamó mucho la palabra tenaz. Quise verificar por qué le llama que el hermano que está ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y la palabra tenaz o una persona tenaz es aquella que se mantiene firme en sus propósitos. No se rinde fácilmente y persiste para alcanzar sus objetivos. Entonces, en este sentido, la tenacidad que se está refiriendo aquí de este hermano ofendido es que la persona que tiene este tipo de tenacidad, que tiene que ver con la ofensa, está firme en esa ofensa, está persistente en ese dolor. Entonces, por eso me llamó la atención y quise buscarla. Ahora, el pasado, hermano Manuel, el pasado es un elemento clave del resentimiento, ya que este siempre está basado en hechos que ya sucedieron y que causaron un dolor que no puede borrarse. Puede vincularse al resentimiento con una herida abierta que no se sana, que no deja de producir dolor. Ese es el resentimiento, una herida que no deja de producir dolor. Y mire, le voy a decir la verdad de esto. Pueden pasar 5, 10, 15, 20, 25, 30, lo que usted quiera, de años. Pero esa herida sigue abierta. Si no se le aplican el correctivo que esa herida requiere para su sanidad, ese dolor va a ser persistente y va a ser allí, va a estar allí por años. Y tristemente muchísima gente ha estado enredado en ese radal por años, por una situación, por una infidelidad, por una deuda, por una traición, porque me dijiste algo que no me agradó, porque no me saludaste cuando te vi por allá en tal lugar. Bueno, son muchas cosas que efectivamente pasan para que la persona esté en este tipo de situaciones. Por otro lado, mostrarse nervioso o muy sensibles ante ciertos hechos o personas, tener una actitud hostil, expresar dificultad para confiar en nuevas relaciones y sentirse menospreciados son algunas de las consecuencias del resentimiento. Hay algo interesante ahí en Marcos capítulo 11 y el versículo 25, vamos a leerlo, porque el Señor nos está en este versículo dando o diciendo qué tenemos que hacer para sanar eso. Por lo general, mira, ayer precisamente hablaba con alguien que en su manera de hablar hacia una persona que no estaba presente, me di cuenta que esa persona está resentida y muy resentida. Cuando le mencioné, solamente le hice una mención del perdón, yo vi que esa persona cambió su expresión facial, su cara cambió inmediatamente. Y ahí me di cuenta que la persona ya tenía o tiene una situación con resentimiento. Pero lo extraño es que la persona me dijo que no tenía resentimiento. Entonces yo le recordé y le dije, mira, me hubiese gustado tener un espejo y mostrártelo en el momento exacto cuando te hice la mención del perdón.
para que te dieras cuenta qué fue lo que pasó en tu cara, ese cambio tan de pronto que se mostró allí cuando te hablé del perdón. Pero vamos a ver qué dice el Señor allí en Mateo 11:25, o Marco. En esta dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor ahí, mira, cuando estén en oración, háblale a Dios o perdona, y fíjate lo que dice, cuando estén orando. Acuérdate que cuando estés orando, acuérdate de perdonar si tenéis algo contra algún hermano. Tienes que hacerlo. Y es interesante, porque las personas no sabían que se puede perdonar a alguien sin que la persona esté presente. Ahí lo dice. Sí. Ahí está. Algunas personas se estaban dando mala vida porque decían, no, es que fulano está en Perú o en cualquier otro país. ¿Y cómo hago? Porque desde que se fue no he podido tener algún tipo de comunicación. No, aquí está lo que el Señor quiere que se haga para cuando hay un problema, un tema de dolor y de resentimiento. Dice, cuando estés orando, Primero perdona. primero perdona. Cuando te sientes a hablar con Dios o te hinques a orar o te acuestes, como tú ores, recuerda que lo primero es, Señor, tengo una deuda pendiente, tengo que resarcir daño o tengo dolor porque tal persona aquí, en este lugar, en tal tiempo, a tal día, a tal hora, me hizo tal cosa. Yo necesito, ahora que estoy en oración, hablarte de esa situación y con todo mi corazón perdonarlo. Ahí no dice que busque a la persona. No. Ahí dice, cuando estés orando, perdona. Ese es el primer paso. Y cuando efectivamente delante de la presencia del Señor haya un perdón genuino, Dios es el que se va a encargar de que en su momento la persona te la ponga posiblemente en el camino para resarcir daños o para una reconciliación, etc. Pero lo esencial aquí es que cuando estés orando, háblale a Dios de eso y perdona. El resentimiento puede producirse cuando hay un trato injusto por parte de otra persona. Puede ser una injusticia no recibir un ascenso que se merece, o también un insulto. Resentimiento es tener un enojo guardado en el interior por algo que no se ha aceptado y que por el contrario se alimenta frecuentemente. Y yo quiero ir al Génesis capítulo 37, y vamos a leer dos textos allí, el versículo 19 y el 20. Una versión que dice así, vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos. Y diremos que algún animal feroz se lo comió. Y vamos a ver si se cumplen sus sueños. Fíjate, aquí vemos a los hermanos de José tramando una situación muy fuerte contra su hermano menor, José, pero ve la manera hostil como estos hombres, de alguna forma, a lo que ve que viene, él viene a buscar información, el papá lo había mandado, viene con algún encargo y viene a buscar información porque su padre mandó, mira, llégate a ver cómo están tus hermanos, cómo va el rebaño, cómo va todo. Pero cuando ellos lo vieron, que vinieron de lejos, comenzaron a tramar, porque ciertamente había un dolor en su corazón, había un resentimiento. Y mire lo peligroso, por eso decíamos que este tema se llama el peligro del perdón. Del resentimiento. Del resentimiento. Una vez que la persona no ha superado un incidente, una fricción, un enojo, un rencor, un dolor hacia alguna persona, entonces vienen acciones violentas, acciones hostiles. Y estos hombres inmediatamente se imaginaron, dice que conspiraron para matarlo, diciendo, ahí viene el soñador. Y ellos dijeron, matémosles y echémoslos a la cisterna y diremos que una mala bestia lo devoró. Por la mente de esa persona que se le ocurrió esta idea, ¿qué estaba pasando con relación a la vida de la humanidad de José? ¿Por qué ese odio tan fuerte? Si al final de la tarde era su propio hermano. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto dolor? Bueno, ya usted va a ver que hay un rechazo y eso lo hemos explicado, todo ese tipo de cosas. Pero
estoy viendo la manera como están actuando. Entonces, una persona puede sentirse resentida con la vida, con el medio que le rodea, con la familia, con el gobierno y muchas otras cosas. Porque no acepta su pobreza, porque otro tiene lo que ella no tiene, porque no acepta una enfermedad o condición física, porque rechaza su raza, su país, su condición social, su familia, etc. El resentimiento, escuchen, destruye la sensibilidad hacia el prójimo. El resentimiento te quita esa condición de sensibilidad. No te permite ver al prójimo o verlo bien. No te permite verlo con buenos ojos. El resentimiento te nubla la visión y te quita aquello que el Espíritu Santo pone en ti. Por eso decimos que el resentimiento es complejo. Sabes que estudiando un poco, de hecho hay una conferencia que tiene que ver con la amargura, que está grabada en el canal. Y ahí decíamos que para llegar a la amargura, el enojo se convirtió en resentimiento. El resentimiento se convirtió en amargura, que es la parte crónica, digamos, crítica. Ya esta es la parte más grave del tema del resentimiento, cuando ya pasa a ser amargura. Entonces, ¿cómo comenzó? Con un enojo que no se curó y pasó a resentir. Ya cuando pasan los días y está sintiendo la misma emoción negativa, entonces está resintiendo. Está resintiendo. Y a lo largo del tiempo se convierte eso en una amargura. Fíjate, necesitamos ir a la escritura, Génesis 27, y vamos a leer desde el versículo 34, por lo menos hasta el 41. Vamos a estar leyendo allí porque vamos a tomar en cuenta este tema de lo que pasó con Jacob y Esaú. Pero ¿sabes por qué quise leer esto? Esto lo hemos leído varias veces, o lo hemos dado en varios programas. Pero leyendo con detenimiento me di cuenta de algo. Un detalle que yo no había encontrado, y en estos días que estaba haciendo esta lectura me di cuenta que algo está aquí que no había visto en otra oportunidad que lo había leído. Vamos a leerlo desde el 34. En esta versión dice así: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh Padre mío, y yo, bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo: tu hermano estuvo aquí y me engañó, él se ha llevado tu bendición. Con razón, su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos del hijo mayor y ahora me robó la bendición. No has guardado ni una bendición para mí. He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? El 38 dice: ¿pero acaso tienes una sola bendición? Oh Padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo: tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Desde ese momento, Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Mira lo que está pasando. Digo, bueno, voy a enterrar a mi padre. Ahorita con mi padre vivo no voy a tomar ninguna acción violenta contra mi hermano, pero una vez que el viejo muera, que lo enterremos y pasemos este tema del luto, voy contra él. Lo que quería comentar o compartir con relación a lo que encontré allí es que en el versículo 36 dice Jacob, en esta versión dice: y Jacob respondió: bien lo llamaron, su nombre es Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Ya va. Cuando él dice, ¿por qué él tiene que nombrar que 2 veces lo suplantó? Para lo que conocemos la historia, cómo fue, hubo una negociación, Claro. donde él cedió de manera, sí, negociada, consensuada,
en donde llegaron a un acuerdo, porque Esaú venía del campo, recordemos que él era un cazador, y estaba Jacob, como sabe que él siempre, ahí preparando unas lentejas en su casa, pues que era un hombre hogareño, así lo describe la Biblia. Y entonces haciendo un guiso, una lenteja ahí sabrosa, y cuando el hombre llegó, mira, dame, porque tenía hambre, pues. Y entonces el hermano le dijo, bueno, está bien, yo te puedo dar todas las que tú quieras, todas las que tú necesites, está disponible para ti, pero Vamos a negociar. vamos a negociar, pues. Dame la primogenitura, el derecho que tú tienes por ser el primogénito, dámelo a mí, y yo te doy todas las lentejas que tú quieras. Y entonces él dijo, bueno, ¿para qué me sirve la primogenitura a mí? ¿Para qué me sirve? De todas maneras, ahorita yo lo que quiero es resolver, porque tengo hambre. Y llegaron a un acuerdo y negociaron. Algo tuvo que haber pasado después con Jacob, con Esaú, que se dio cuenta que cometió un error. Y a partir de allí, que comenzó a fijarse bien de lo que había hecho, me imagino después que se llenó, Claro. después que se sació y se comió todo lo que quiso, se dio cuenta que había cometido un error, y desde ahí como que comenzó a agarrarle rabia y resentimiento a su hermano. Porque él no tiene que repetir aquí, en este episodio, 2 veces me ha suplantado. No tiene por qué sacarlo. No tenía por qué sacarlo porque como que se dio una negociación. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está de alguna forma manifestándose ahora aquí es como un detonante que activa algo que ya estaba en él. Un resentimiento a menor escala que se complementa ahora con una carga más fuerte con este segundo golpe que el muchacho le... Porque el muchacho va por su bendición. Bueno, el muchacho diría, bueno, vamos a echarle pierna, porque de todas maneras, él ya me la vendió. Ya me vendió un 50% de esa herencia. Voy por los otros 50%, porque como a él no le interesa, voy entonces por los otros 50% que faltan. Parafaseando aquí más o menos lo que pasó. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que ya Esaú venía con un dolor, con un rencor hacia su hermano menor. Según lo que dice el versículo 36. Entonces, dice el 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, ahí viene la amargura, viene la manifestación de la amargura, en donde realmente jura, llegará el día en que mi padre muera. O sea, él como que le metió a esa caja fuerte un candado. Eso tiene que ver con el tiempo que tenía que pasar para que el padre muriera, y el entierro y el luto y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero va a llegar el momento, o sea, que me bloqueo aquí, clan, y en algún momento tomo represalia. Al punto de que la mamá, que estaba en la negociación, ¿me entiendes?, en la trampa con su hijo menor, le dijo a Jacob, mira, pronto, vete porque yo vi la proclama que tu hermano mayor lanzó contra ti por este tema de la bendición que le dieron a él. Entonces, mire todo lo que efectivamente puede pasar allí. Fíjate, el resentimiento de Esaú hacia Jacob se debe a que Jacob le quitó la bendición de su padre Isaac. Esaú odió profundamente a Jacob por esta traición y planeó matarlo después del duelo de su padre. Hasta ese punto, hermano. Por eso decíamos que el título se llama el peligro de tener resentimiento, el peligro de tener enojo, el peligro de tener dolor, porque eso, lejos de curarse, lejos de ser bueno, eso va a llegar a un punto en donde se van a manifestar hostilidad, violencia, agresión física, una serie de cosas por ese resentimiento. Ahora, ¿cómo reconocer el resentimiento? ¿Cómo identificamos? Esto pudiera ser importante compartirlo con la audiencia que está allí en sintonía, porque alguien debe estar esperando esto. ¿Cómo sé que estoy resentido? Escucha, ¿te molesta fácilmente cuando alguien te habla en un momento que estás ocupado? Si tu respuesta es sí, ojo, atención con esto. ¿Te quejas continuamente de tu situación? ¿Sientes impotencia y frustración cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Frecuentemente culpas a otros por tu situación? ¿Sientes que los demás se aprovechan de ti y temes que te quiten algo o ganen más que tú? ¿Piensas que los demás son ventajosos
y que siempre quieren aprovecharse de tu buena voluntad. ¿Crees que la gente es mala? Sí, sé que todo el mundo es malo. Siente que la vida es injusta contigo. Te enojas fácilmente y reclamas culpando a los demás. Te aburres con frecuencia en lugares nuevos donde no conoces otras personas. Te molestas cuando la gente hace lo contrario de lo que te parece que deben hacer. Eres irritable y te exalta fácilmente con ciertas personas. Si alguno de estos comportamientos y sentimientos son frecuentes en ti, revisa bien el origen de estos. Puede ser que tengas un resentimiento hondo y doloroso guardado durante mucho tiempo que te ahoga y te roba tu paz interior. Hay que revisar. Ya te describí todo lo que pudiera ser indicativos que estás presentando algún tipo de resentimiento y no te has dado cuenta. Siempre enojado por cualquier cosa. Eso es típico en muchas personas. Fíjate, hay algo aquí que también quiero compartir, que ya entrando en la parte de lo que se tiene que hacer, la única forma de que el resentimiento se vaya es a través del perdón o de la aceptación de la situación. Perdonar significa renunciar a la amargura y al derecho de vengarnos a pesar de que hayamos sido maltratados. Eso es perdón. Renunciar al derecho de vengarnos. Y eso es la cura que necesitamos aplicar. Por eso decimos que cuando algunas personas tú le hablas del perdón, se te quedan viendo así como que, oye, vale, con ganas de decirte, dime cualquier cosa, pero no me hable de perdonar a esa persona. No. Lo que muchas personas no se están dando cuenta o no se dan cuenta es que a medida que sigamos con el odio y el rencor y el resentimiento. Yo supe de alguien, Manuel, que después de 26 años de encontrarse una familia, esto es tremendo, 26 años de un evento que pasó, y cuenta esa persona que después de que pasaron 26 años, la familia tiene contra él la misma situación de dolor y de rechazo y de rencor y de amargura, como que si el evento pasó ayer, después de 26 años. Para que tengamos una idea de lo que estamos diciendo. ¿Cómo hace una persona para durar 26 años con un problema hacia alguien? Para que nos demos cuenta que el resentimiento y el enojo y la amargura no se curan con el tiempo. Se necesita lo que estamos diciendo, renunciar al derecho de vengarnos a pesar de que hemos sido maltratados, de que hemos sido humillados, de que nos hicieron pasar vergüenza, de que nos pidieron un dinero prestado y no nos pagaron. ¿Para qué seguir con ese rencor, ese veneno en el alma, ese odio? Escuchen, Dios insiste en el perdón, no solo para el beneficio de los demás, sino también para el nuestro. Él sabe el daño que el resentimiento puede causarnos y quiere protegernos del mismo. ¿Sabe por qué el Señor insiste tanto? Porque eso nos va a hacer daño. Y entonces la insistencia de Dios con este asunto tiene que ver directamente con que Dios, oye, eso te va a traer consecuencias. Eso te va a traer. Mire, yo le voy a decir una cosa. Vamos a hacer una pregunta a la audiencia. Vamos a hacer ahí para que yo la asimile. ¿Qué será más fácil entre perdonar y seguir odiando? Vamos a lo que yo respondo. Vamos a ver si alguien nos puede escribir qué será más fácil para alguien que esté ahí en sintonía, perdonar o seguir con el odio. ¿Qué será más fácil de esas dos? Esta es una pregunta para que todos respondamos de manera sencilla, ¿no? ¿Qué será más fácil, perdonar o continuar con el odio? Desde el punto de vista que usted lo pueda ver, como cristiano, como humano, como persona, como usted lo vea. Por aquí nos llega un mensaje, perdón, y dice de la siguiente manera. Bueno, en los caminos del Señor perdoné al que le quitó la vida a mis 2 hijos. El mismo día, dice ella. Pero estaba apartada cuando eso. Yo odiaba mucho a esa persona. Pasaron los meses, me reconcilié con el Señor y me di cuenta que necesitaba perdonar para estar bien conmigo misma
porque me sentía mal en salud y en todo. Hasta que perdoné a la persona y gracias a Dios se quitó todas esas cosas que tenía en mi corazón. Rabia, ira, resentimiento y de todo un poco, gracias a Dios, todo pasó. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Y lo más interesante es que está compartiendo allí, está diciendo que había unos problemas de salud que habían venido a propósito de esa cuestión de rencor, de resentimiento, de odio. Para retomar lo que decíamos, vamos a hacer como un leve resumen. Resentimiento es tener un enojo guardado en el interior por algo que no se ha aceptado y que por el contrario se alimenta frecuentemente. Es el generador de sentimientos y actitudes hostiles. Oye, generador de sentimientos y actitudes hostiles o de rechazo hacia algo o alguien. La rabia no resuelta sobre un acontecimiento, pero por lo general suele estar más enfocada hacia las circunstancias de vida que no se aceptan o no se han podido superar. ¿Sabe que decíamos también que el Señor sabe el daño que el resentimiento puede causarnos y quiere protegernos del mismo? Pero vamos a ver qué dice Job capítulo 36. Mire, yo no sé, yo encontré 3 textos bíblicos claves. Vamos a leer el 13 y el 14, pero ahorita vamos a hacer una mención del 15 porque el 15 me atrapó la atención y quiero compartirlo, pero primero vamos con el 13 y el 14. Tengo una versión que dice de la siguiente manera. Los incrédulos están llenos de resentimiento. Aun cuando Dios los castiga, se niegan a pedirle auxilio. Tremendo, ¿no? Mueren en plena juventud después de haber malgastado la vida en inmoralidad, dice esta versión. Mira cómo lo dice esta versión. Los impíos se llenan de furor y ni aun estando presos piden ayuda. Entonces, esta prisión que describe aquí es la presión o la prisión del rencor, de la amargura y del dolor. Y entonces está lleno de furor, dice esta versión, y ni estando en esa reja de tormento que los tortura y que por supuesto trae problemas de salud, como decía el mensaje que llegó hace un momento. Bueno, ni siquiera por eso, ni siquiera porque se dieron cuenta de que salió un cáncer, que dicen los científicos que el cáncer, una de las causas por la que el cáncer se manifiesta en la vida de una persona, tiene que ver con problemas de rencores y odio, resentimiento, amargura. Ni siquiera porque tienen problemas con úlceras, ni siquiera porque tienen problemas de artritis, osteoporosis, problemas en los huesos, problemas de gastritis, problemas estomacales, úlceras, asma, tiene que ver con eso, asma, problemas con respiratorios. Una serie que científicamente ya está comprobado. Ni siquiera estando presos piden ayuda, porque quieren seguir con su furor, porque quieren seguir con su rencor, porque quieren seguir con su amargura, y dice que mueren en plena juventud, porque eso le causa problemas graves de salud, que pierden la vida, motivado a que se le reviente una úlcera, motivado a que viene un cáncer agresivo. Entonces pierden su juventud. Su vida termina en forma vergonzosa. Tremendo con eso que me quedé. Eso me dejó sorprendido, ese texto bíblico. Ahora, antes de pasar a lo que viene a continuación, quiero leer el 15. El 15 se salió un poquito, o tiene que ver incluso, pero con lo que estamos diciendo, pero él tiende como a salirnos un poquito del tema, pero estamos ahí. Aquí dice, Dios usa el sufrimiento para hacernos entender. Oye, hermano, mira eso. Dios usa... Yo no había visto un versículo tan directo, hermano, de lo que tiene que hacer Dios o de lo que tiene que permitir Dios en nuestra vida con situaciones de sufrimiento para de alguna forma hacernos entender, hermano. Eso es todo lo que dice el versículo. Eso es todo lo que dice esta versión. Y en la Valera normal 1900... Ya la vamos a buscar aquí. Tú sabes que tenemos que leer la 1900 porque si no nos van a decir, mira, que no le estás leyendo la 1960. Bueno, en el nombre del Señor, vamos a leer la 1960. 36:15. Dice, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su odio. Fíjate, la versión dice que en la aflicción Dios nos hará comprender
nos hará reflexionar. Yo decía, oye, Dios mío, qué tema, qué texto tan interesante. O sea, porque muchas veces el sufrimiento que va a venir a propósito de la amargura, a propósito del, del rencor, o sea, que Dios tendrá que permitir que se den situaciones muy complejas, güey, Claro, en porque, tu vida para hacernos comprender que cometimos un error. porque muchas veces yo he escuchado esto mucho y ahora no recuerdo, pero quizás yo también lo llegué a comentar en algún momento, donde decimos que hay cosas que vienen a nuestra vida porque Dios necesita saber qué hay en nuestro corazón. Y está mal, está como mala esa idea o ese concepto. Ajá. Porque es que Dios sabe lo que hay en nuestro Claro, corazón. exacto. El deber ser es que Dios permite situaciones en nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta y sepamos qué es lo que hay en nuestros corazones. Sí. Para entonces caer en lo que dice en este versículo, para hacernos entender. Sí. Y no voy a usar el término proceso, porque es que proceso, vuelvo y repito, a los evangélicos, proceso no tiene nada que ver con lo que la gente entiende que es proceso, con problemas de sufrimiento. Proceso tiene que ver con otra cosa, de todas maneras búsquelo en el diccionario para que no ande repitiendo como loro lo que otro dice. Proceso no tiene nada que ver con prueba y ese tipo de situación. Vamos rapidito a Efesios capítulo 34, ya estamos, capítulo 4, versículo 31, ya vamos cerrando. Dice esta versión, abandonen toda amargura, ira, enojo, grito, calumnia y toda forma de malicia. Me llama la atención porque a esta versión dice, abandonen, dejen, renuncien, quítense toda amargura, la ira, el enojo y los gritos que vienen a propósito de la ira, de la amargura, del enojo y de todo eso. Y por supuesto las calumnias que también son parte de ese, porque eso es como un combo de cosas negativas que están obrando en el mismo tiempo. En esa versión, ¿cómo lo diría? Esta es la versión que a algunos no les gusta, porque esta dice, libérense. Háganse una liberación. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, dice aquí. Fíjate, la Biblia aborda el resentimiento como una actitud dañina que debe ser eliminada a través del perdón, la bondad y la entrega de la amargura a Dios. El resentimiento puede causar problemas físicos y espirituales. Los creyentes a no guardar rencor ni buscar venganza, sino ser amables, perdonar a otros como Dios nos perdonó para vivir en paz. Filipenses 2:14 dice acá en esta versión, haced todo sin murmuración y contienda. Háganlo sin murmuración, eso que muchas veces decimos cosas cuando nos toca que hacer algo que no queremos hacer. Bueno, la recomendación del Señor dice, háganlo sin murmuración y sin contienda, pero hermano, pero ven acá, explíqueme cómo hago para hacerlo así si estoy lleno de amargura. ¿Cómo hago para hacerlo sin murmurar, sin contienda, si estoy lleno de resentimiento? Eso es muy importante. El resentimiento destruye amistades, genera odio y llena el corazón de amargura, pero ¿cómo podemos librarnos de ese terrible sentimiento? La Biblia tiene la solución para sanar el dolor, liberarnos del rencor y el resentimiento. Con la ayuda de Dios podemos vivir libres. El resentimiento solo crece donde no hay perdón. Donde no hay perdón, mira, eso como que es como esa mata que tú le echas agua y ella se pone bonita. Bueno, así es. El resentimiento se fortalece donde no hay perdón. Y es difícil porque son dos polos opuestos. El que está resentimiento no quiere saber nada con perdón. Pero es lo que trae la cura. Claro. Es lo que trae la medicina, no hay otra cosa. Y sé que es duro para alguien que esté escuchando esto y pensar que tiene que perdonar. ¿Qué otra cosa más se puede hacer para sanar, para resarcir daños? Mire, yo he visto que mucha gente que está resentida y que tiene amargura, no todos siempre andan amargados, ¿viste? No todos siempre andan con un rostro así como el que está chupando mucho limón siempre. Yo he encontrado gente con amargura, gente que siempre ríen y que siempre están de buen humor y que, sí. Y hemos encontrado amargura y resentimiento en esas personas. Para
que alguien esté pendiente con esto. No voy a creer que porque siempre estoy riendo, siempre estoy con un... No, ese es un tema muy profundo, por eso lo decimos. Fíjate, donde el resentimiento solo crece donde no hay perdón. Un gran problema que a menudo nos impide soltar el resentimiento es el dolor. Pero llega un momento en que solo se vuelve abrumador. El resentimiento es como el veneno, un veneno que contamina nuestros corazones e impide nuestro crecimiento espiritual. Es cierto que Dios no habita en un corazón resentido, lleno de amargura y cargado de malos sentimientos. Ya para cerrar, cuando nos aferramos a rastros de resentimiento y odio hacia alguien, nos alejamos de la voluntad de Dios y rechazamos su paz. Vamos a leerle rápidamente lo que son los beneficios del perdón. Los beneficios del perdón para sanar el resentimiento, para cerrar esto. Escúcheme, número 1, libera emocionalmente. El perdón te permite soltar sentimientos de odio, rencor, resentimiento, eliminando la tensión constante que el resentimiento genera. También trae mejora en tu salud mental, reduce el estrés, la ansiedad y los síntomas de depresión. Además, fortalece la autoestima. ¿Qué otra cosa, hermano Manuel? Promueve el bienestar físico. Está asociado con menores niveles de presión arterial, un sistema inmunitario más fuerte y una mejor salud del corazón. Eso trae beneficio físico. Fortalece las relaciones. Permite restablecer vínculos más saludables, auténticos y duraderos al sanar el resentimiento. Y por último, devuelve el sentido del control. Al ser un acto voluntario, el perdón recupera el poder sobre tus propias emociones y te permite avanzar. Amén. Qué bendición. Entonces vale la pena esforzarse para perdonar. Mira, y algo muy importante que todos tienen que saber. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión que debe salir de lo más profundo del corazón. Porque no vas a esperar sentir un misericordia o sentir algo bonito en tu corazón para poder perdonar. No, eso no va a pasar. Porque mientras que el enojo esté presente, el rencor esté presente, el resentimiento esté presente, no vas a sentir nada bonito hacia la persona que te dañó. ¿Qué pasa cuando perdona? El perdón remueve el sentimiento de rencor hacia la persona que te ofendió. Por eso, el perdón es una decisión que nos hace libres. ¿Qué le vas a decir a esta gente? Bueno, para cerrar. El perdón es tan importante para todo. Hablamos al principio de que esta mujer decía que necesitaba su radar libre. Ajá. Y un ejemplo clave, preciso, es el de Jesucristo cuando estaba en la cruz. Tenía razones, pero estaba en él tomar esa decisión. O se iba a la tumba cargado de resentimiento, de ira por todo lo que le estaban haciendo, o limpiaba su radar para que nada estorbara y pudiera llegar a la presencia del Padre. Y cumplir el propósito de Dios. Cumplir el propósito. Entonces, cuando vemos allí que él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y unos minutos más adelante dice, consumado es, fue hecho. Lo que tenía que hacer, que lo hice. ¿Qué tenía que hacer? Perdonar a la humanidad. Lo que tenía que hacer, lo hice, lo cumplí. Entonces, nuestro objetivo sería perdonar a todo aquel que nos haya causado daño, con razón, con motivo, sin motivo, porque es necesario para nuestra vida física, para la salud, y vuelvo y retomo, para limpiar ese radar espiritual, que no haya nada que estorbe allí. Y algo más para cerrar. El perdón tiene que dejar de ser para los cristianos una teoría. Tiene que dejar de ser una teoría, porque a nivel teórico pareciera que mucha gente trabaja en estos temas muy bien. Excelentes exposiciones. Excelentes exposiciones a la hora de hablar del perdón. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para llevar esa teoría a la vida práctica, a la realidad? Cuando alguien me insulta, cuando alguien me arremete contra mí, cuando me critica, cuando habla mal de mí, cuando me calumnia, cuando hace algo indebido que yo no...
Eh, porque en ese momento se nos suele olvidar que dimos una buena conferencia del perdón. Sí. Ahora, alguien decía algo ayer, alguien decía, en estos días que conversé con alguien, dijo algo que me llamó la atención. Me dice, mira, esta persona predica extraordinariamente bien. Sus mensajes son muy, pero muy, 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 o sea, muy, muy buenos. Su problema es que él no vive lo que predica. ¡Wow! Eso me dejó. O sea, estoy entendiendo que esta persona como que le hizo un análisis. O sea, como que la persona se dio cuenta, bueno, tú eres muy bueno para enseñarnos esas cosas que nos estás enseñando, pero tú no te la aplicas. Entonces la persona me dice, ese es el único problemita. Ese es el único problemita que yo le veo a esa persona. Y bueno, dentro de mí estaban pasando cosas tremendas, porque pensamiento con relación a lo que me estaba diciendo, pero eso no es un problemita, eso es un problemón, eso es un problema enorme, grande, porque cómo podemos andar hablando del perdón. Nota que la obra que cada uno edifique va a ser probada para ver con qué material estamos construyendo. ¿Y sabe cómo aprueban eso? Con fuego. Le meten el soplete a esa obra que estamos construyendo. Si estamos construyendo con jaraca, con cartón, con materiales que no van a aguantar la presión del fuego, eso se va a caer, hermano. Eso se viene para abajo. Y lo tremendo del resentimiento es que te contamina todo. Todas las áreas se contaminan. Es como que usted tenga un vaso de agua mineral purificada, filtrada de la más pura, y usted se la puede beber con toda confianza. Pero suéltele solamente una gota de agua de cañería. El 100% de esa agua se contamina y no se puede beber. El resentimiento contamina todas las áreas de nuestra vida. Todas. Por eso necesitamos ser sanados, por eso necesitamos perdonar. A partir de esta conferencia que acabaste de oír, toma la decisión de salir de esa situación de opresión que te está atormentando. No lo dejes para después, no esperes más tiempo, tal vez para luego pueda ser tarde. Toma la decisión, atrévete a sanarte, a perdonar, a liberarte de ese sentimiento negativo, porque es la única manera que puedas ver un crecimiento espiritual y en todas las áreas en tu vida. Manuel, creo que es más que suficiente por hoy. En nombre de este gran equipo maravilloso, le bendecimos y seguimos avanzando con estas maravillosas conferencias. Dios le bendiga.